Mateo 28, del versículo 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, dice aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, esta es una porción de la palabra de Dios muy significativa, muy interesante, pero también muy desafiante para nosotros como cristianos. Y en esta serie que hemos estado desarrollando, entendiendo que nosotros como cristianos debemos ser relevantes en este mundo caído, yo le colocaba el título de esta reflexión: obsoletos versus renovados. Uno, si no se actualiza, se vuelve obsoleto. Por ahí tengo un computadorcito, creo que fue el primer computador que le compramos a Juan Esteban y lo he querido utilizar para tomar asistencia y se demora mucho. Ese sí es flemático a la potencia de 100, imagínense. Es bien lento. ¿Por qué? Porque fue diseñado con unas características y no se le proyectó a que tuviera la suficiente capacidad o que se le pudiera instalar cierta capacidad para que siguiera siendo relevante. Por eso, cuando hablamos nosotros de ser relevantes, es algo que nosotros debemos considerar. Y debemos considerar porque a eso hemos sido llamados. Usted y yo hemos sido llamados a ser relevantes. En otras palabras, usted y yo hemos sido llamados a cumplir el propósito por el cual un día tuvimos la bendición y tuvimos la oportunidad de oír el mensaje del Evangelio, aceptarlo y poder nosotros empezar un proceso de crecimiento y de madurez. Ahora, ¿por qué traigo a colación esta porción de la Biblia? La traigo a colación porque siempre que nosotros entendemos nuestro papel como hijos de Dios en medio de esta nuestra sociedad y nos damos cuenta de la necesidad que hay en el mundo de nosotros poder presentar ese mensaje del Evangelio a toda la gente, a veces nos descuidamos y no nos proyectamos a seguir haciéndolo en los contextos donde Dios nos tiene. Ahora cuando íbamos a iniciar la reunión, tuve un pequeño altercado con un caballero que ha estado viniendo a las reuniones y le ha estado manifestando a las damas que ellas se verían mucho más bonitas en falda, pero no explicó si quería verlas en falda o en minifalda, ¿no? Entonces les ha dicho a varias, inclusive por ahí le dijo a una dama que mi esposa era muy mostrona, y entonces yo me puse a pensar en ese detalle. Yo lo confronté ahorita porque ya son varias personas y me llegó el rumor. Yo no lo he oído de frente, ¿no? Porque de frente yo inmediatamente reacciono y voy y le digo así no es. Sobre todo ahorita con este tema de que si uno le dice algo a una mujer,
eso puede ser un delito, ¿cierto? Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Los esposos a las mujeres sí allá en la intimidad o ahí al oído podemos decirle cosas de la intimidad nuestra, sí, pero ya así abiertamente a una mujer es complicado porque se han generado problemas. Y eso cabe dentro de el delito del acoso, ¿cierto? Miren el problema que está teniendo unos periodistas de un canal, de un medio de comunicación muy famoso. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, pero cumplir el propósito que Dios nos ha llamado a que cumplamos. Y pensaba en esa situación que tuve ahora, porque cuando a nosotros nos han sembrado conceptos, enseñanzas, paradigmas, esos paradigmas antiguos pueden ser equivocados, aún en la doctrina. Ahorita estamos trabajando un tema muy importante sobre la doctrina, porque se han ido levantando una serie de enseñanzas que, si nosotros no las analizamos en el contexto bíblico, uno dice, no, pues, ¿para qué me motivo o para qué me dedico, para qué me comprometo en la vida cristiana si Dios ya dijo quiénes se van y quiénes se quedan? Entonces en eso tenemos que ser muy cuidadosos, pero necesitamos ser conscientes de que debemos ser constantes. Y por eso yo le colocaba el título a esta reflexión: obsoletos o renovados. Si usted no se actualiza, se vuelve obsoleto, ¿sí? Si usted no se ejercita, ¿qué pasa con usted si no se ejercita? Empieza a traquearle todo, ¿cierto? Ya las articulaciones no tienen ese ingrediente que hay allí en las articulaciones. ¿Cómo se llama eso? Colágeno. ¿Cómo es que llama lo que hay ahí entre los huesos que hace que la articulación sea ese líquido que hace que sea sensible, que sea ágil la persona, que no le traquee los huesos, ¿sí? Porque uno se va desgastando, ¿no? Uno se va desgastando. Entonces se vuelve obsoleto, se puede atrofiar. Alguien decía, no recuerdo quién lo decía, si nosotros no nos ejercitamos, nos volvemos obsoletos. Y un músculo que no se ejercita se atrofia, ¿sí? Se atrofia, se oxida ese líquido, ¿sí? Por aquí tenemos enfermeras, ¿verdad? Entonces ellos nos pueden explicar cómo es el asunto. Entonces el ejercicio es fundamental para nuestra vida física, pero el ejercicio espiritual también. O sea, si llegamos al cuerpo de Cristo, si somos parte del cuerpo de Cristo, pues tenemos que entender que hemos sido llamados a hacer algo. Y meditando en este pasaje, pensaba, bueno, como iglesia nosotros tenemos muchos campos misioneros. Siempre enfatizamos, háblele de su fe a otras personas. Inicialmente, como también nos lo enseña la Biblia, primero a su familia. Háblele de Cristo, háblele del mensaje del Evangelio, de la salvación a otras personas. Y a veces decimos, no, es que no hay a quien, no hay quien ponga cuidado. Pues tenemos inicialmente a nuestra familia. Entonces debemos pensar en esos campos misioneros, porque eso es lo que nos está instando aquí este pasaje, versículo 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer? Debemos ir, ¿sí? Y por eso debemos entender que cada generación, hablemos de los niños, hablemos de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes y de todas las generaciones.
Y nosotros debemos llegar a todas las generaciones. Nuestro campo misionero como iglesia es cada una de esas generaciones. Por eso nuestro trabajo tiene que ser intencional con los niños. Los domingos que tenemos nuestra reunión con los niños, los días domingos, todavía no la hemos podido ampliar a los sábados, ¿cierto? Aunque tenemos un buen grupo, pero ahorita lo estamos haciendo los domingos. Nosotros los domingos no hacemos un programa para entretener a los niños. Nuestro programa es intencional. Ahorita estamos desarrollando un programa de discipulado. Hubo niños que fueron invitados a participar de una estrategia que nosotros le llamamos OCC, Operación Niño de la Navidad. Y tristemente, varios de esos niños son hijos de padres de esta congregación y no vienen, no se congregan. Y entonces en ese trabajo de ser intencionales con cada generación, pues nosotros tenemos que concientizar a cada uno de los miembros. Ustedes tienen nietos, algunos tienen hijos pequeños, ¿sí? Niños, jóvenes, adolescentes, y tenemos espacio para ellos. Por eso tenemos que tener como campo misionero cada generación. Aún para los más viejitos, ¿no? Porque yo tengo aquí unos viejitos y unas viejitas, ¿sí? Que ya por decir que ya tienen sus tricinco, ¿no? Dicen, no, ya para qué yo me edifico. Y resulta que como iglesia tenemos la responsabilidad de prestarle atención a todas las generaciones, adolescentes, jóvenes, niños. Y algo que nosotros debemos considerar en nuestra labor como hijos de Dios, y aquí hablo de cada uno de nosotros, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros debemos amar a las nuevas generaciones. Debemos amarlas. Y el amar a las nuevas generaciones tiene una implicación. Nosotros debemos estar constantemente revisando y actualizando ese propósito que tenemos de sembrar el evangelio, de discipular y de llevar a que esas nuevas generaciones tengan claridad respecto a lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que relacionarnos. Por eso debemos ser una congregación dinámica, sana, atractiva, enfocada en todas las generaciones. Y lo hemos planteado. Para eso tenemos movimientos, los diferentes movimientos que nos permiten generar esos espacios de edificación, esos espacios que permitan el crecimiento espiritual. Usted va a crecer, algunos no creceremos físicamente, ¿cierto? Para los lados, para adelante, en algunos casos, ¿cierto? Uno hace ejercicio y se ve al espejo y dice, uy, como que estoy bien, ¿cierto? Qué día me vio un pastor y me dijo, pero vos te has engordado. Ustedes lo desaniman a uno. Sí, pero uno se ve en el espejo y se da cuenta de su realidad, ¿sí? Uno no puede negar su realidad. Por eso es que ustedes no ven que cuando se van a tomar fotos la gente se ubica de perfil para que no se le vea todo el tamaño de frente, sino de lado, se vea como más reducido. Pero estamos llamados nosotros a desarrollar toda esa creatividad y ese dinamismo que Dios nos ha puesto en su palabra y que nos ha dotado a través de los dones, de los talentos, de las habilidades. ¿Qué día vino Marcos Arley y vino a ensayar con Paulita Daza, que están haciendo una producción musical? Y entonces estuvimos hablando allí y yo le digo, lástima que Marcos Arley no siguió en la universidad
para tener su título. Y entonces él llega y se voltea a mirarme y me dice, pero pues la verdad, tengo mayor satisfacción porque he tenido la oportunidad de ser maestro de una gran cantidad de ministerios de diferentes iglesias en Popayán. Y eso es un gozo, ¿cierto? De que uno con el talento, con la habilidad, con la capacidad que Dios le ha dado, con el don o los dones que Dios le ha dado, uno puede ser relevante. Porque si no somos relevantes, si no nos renovamos constantemente, pues nos vamos a volver obsoletos. Y Dios nos ha dotado de creatividad, Dios nos ha dotado de dinamismo, pero eso se logra si cambiamos la mentalidad que tenemos como iglesia. Yo me quedo asombrado de cómo Dios, y hoy me lo hacía caer en cuenta mi esposa, estábamos en un seminario virtual y Dios no se queda quieto. Dios está en un constante movimiento. Dios todo el tiempo está trabajando. Dios todo el tiempo está obrando. Y ver la cantidad de gente que Dios está tomando en diferentes naciones para ser esa barrera moral que como iglesia necesitamos ser en este momento histórico en el que estamos viviendo. Porque es preocupante ver cómo las ideologías han llegado a meterse tan fuertemente dentro de las congregaciones que hoy se están aceptando cosas equivocadas como si fueran verdad. Y por eso necesitamos desarrollar esa creatividad, ese dinamismo como hijos de Dios. ¿Para qué? Pues para ser relevantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues sencillamente, como les decía ahora, necesitamos cambiar la mentalidad de asistentes, cambiarla por la mentalidad de pertenencia. Yo veo mucha gente a lo largo de todos estos 38 años de servirle al Señor que tienen solo mentalidad de asistentes. Y eso tenemos que cambiarlo. Y una de las cosas que ha tenido Senfol a través de estos 32 años que acabamos de cumplir este 9 de abril como ministerio cristiano, la visión nuestra es de movimiento. ¿Y cuando nosotros desarrollamos esa dinámica de movimiento? Cuando cada uno de nosotros nos comprometemos porque tenemos esa mentalidad de pertenencia. Yo soy miembro de esta congregación. Yo pertenezco a Cristo. Me identifico con Cristo, pero también soy miembro de esta congregación local. Pertenezco. No sé quién me decía que había tenido un encuentro con un pastor y el pastor le hablaba de una reunión y entonces la persona le dijo, qué pena con usted, yo pertenezco a Senfol. Eso es identidad ministerial. Tenemos una identidad con Cristo que nos lleva a estar constantemente enfocados en cumplir su propósito, pero también tenemos una identidad ministerial. Y hay que cambiar esa mentalidad. No conformarnos simplemente con asistir a una reunión y punto. Y cuando nosotros cambiamos esa mentalidad, ¿qué sucede? Pues empezamos a trabajar en función del cambio, del crecimiento, porque lo que está diciendo allí en Mateo capítulo 28, versículo 19, es que debemos ir, debemos ir. O sea, la gente necesita que nosotros nos la ganemos para Cristo. Hay que ir. ¿Qué hacía el Señor en sus enseñanzas cuando estaban en el mar tratando de pescar los que luego serían sus discípulos? Enseñarles que había que ir a los lugares estratégicos. En una de esas escenas, el Señor les está diciendo, vayan hacia este lado. Y ellos dijeron, no, toda la noche hemos estado buscando y nada, que pescamos nada.
Y el Señor les dijo, vayan a este lado. Y tiraron la red en obediencia en ese lado. Y dice que eso fue una pesca milagrosa. Que tuvieron que llamar a otros para que trajeran más barcas y no se hundieran, porque la pesca fue impresionante. Entonces nosotros debemos buscar la dirección de Dios. Salir de nuestras congregaciones. Porque cuando uno sale es que uno logra ganar para Cristo gente. El jueves que estábamos en la reunión de jóvenes, vi como dos caras nuevas y entonces yo siempre me acerco y saludo y molesto allí a los muchachos, ¿no? Y yo le preguntaba a Julie, ¿y este muchacho quién es? Y ella dijo, ese muchacho nos lo ganamos en una salida de evangelización. ¿Cómo la gente se va a acercar a Dios si nosotros no vamos? Entonces necesitamos ser creativos, dinámicos. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente acepte el mensaje que nosotros vamos a llevar? Pues un detalle que creo que es necesario tener en cuenta es identificar los problemas. Hoy la gente anda sola, anda en crisis económica, anda con problemas de salud mental, una variedad de situaciones complicadísimas. Miren, muchas de las citas de orientación o de consejería que nos solicitan y en mayor medida a Elizabeth, porque son mujeres, tienen que ver con salud mental. Con salud mental. Y muchas de esas personas reciben la orientación y se van, no se congregan, por lo menos en el momento se les dio un mensaje de esperanza. Entonces nosotros debemos desarrollar esa creatividad, ese dinamismo, comunicar, ofrecer soluciones que estén basadas en el Evangelio. Yo me acordaba de una experiencia de hace muchos años, de una estrategia, no sé si algunos participaron, se llamaba Poder para Cambiar, no sé si recuerdan. Poníamos un estante, yo creo que con Silvio lo hicimos, poníamos un estante, así más o menos de este tamaño, tenía aquí una especie de letrero arriba y decía Poder para Cambiar, ¿sí? Y estaba pintado todo de amarillo. Y en el estante teníamos un poco de folletos. Y en uno decía, tiene problemas con los papás, tiene problemas financieros, tiene problemas de depresión. Bueno, había como unos 5 temas. Y entonces la gente se arrimaba. ¿Ya han visto a los testigos de Jehová que ponen unos carritos? Así más o menos era la idea. Pero la gente se arrimaba. Y había que tener gente allí pilosa, ¿no? Porque a veces la gente se arrima y no somos buenos vendedores. Si alguien me mira ahí el estante, yo inmediatamente, sí, venga, le explico qué es. Y mucha gente fue ganada así. Ahora que le estoy pidiendo informe a los líderes, nosotros tenemos en la universidad 2 chicas que están haciendo una labor de misioneras becarias. Es una modalidad que tenemos en las universidades, no solamente aquí tenemos 2, 3 tenemos, pero en otras ciudades también. Y ustedes no se imaginan la necesidad de los jóvenes. Por eso debemos ir. Pero debemos ir ¿para qué? Para hacer discípulos de todas las naciones, ¿sí? De todos los lugares. Debemos ofrecerles esas soluciones, comunicar el Evangelio y hacerlo de una manera cotidiana, como decimos nosotros, con un lenguaje secular. Porque dentro de la congregación, bueno, en Senfol no se da mucho, ¿no? Pero personas que vienen de otras congregaciones utilizan un lenguaje religioso y la gente de afuera lo ve raro. Pero nosotros debemos ser estratégicos, utilizando un lenguaje normal, cotidiano. Ese puede ser una manera o esa puede ser una manera. Ahora, para trascender y ser relevantes, debemos enfocarnos. Hoy, una de las necesidades que tenemos como iglesia, y no solamente estoy hablando de nuestra congregación,
sino a nivel general, es enfocarnos en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. Y aquí no estoy hablando solamente de nosotros como pastores y líderes, sino de cada uno de nosotros, los que tienen la bendición y la responsabilidad de ser padres, abuelos, sus sobrinos, sus primos. Toda esa generación joven necesita ser evangelizada. Y nosotros debemos ser relevantes, llevando el mensaje a esas generaciones. ¿Por qué? Estamos viviendo con la generación Z. Esta generación bien complicada, ¿sí? Mira el que está a su lado y dígale, si usted y yo somos complicados, imaginen esta generación. Esta generación es complicada porque tiene muchas necesidades y debemos nosotros llevar el mensaje. No debemos cansarnos de llevar ese mensaje. Debemos evangelizarlos. ¿De quién es la responsabilidad de evangelizar a esa niña que está allá? ¿De quién es la responsabilidad? Prioritariamente de los abuelos que conocen el evangelio, ¿sí o no? Y de la prima que conoce el evangelio. Ellos son los responsables. Y luego nosotros. Es cada uno de nosotros como parte de la iglesia. Estamos viviendo en una generación complicada. Ahora, en esta reflexión que hacía, una de las cosas que yo reflexionaba es que como ministerio nosotros debemos trascender atendiendo a todas las generaciones. Esa es una tarea. Ahora, esa tarea la estamos desarrollando en cierta medida, porque depende de la voluntad espiritual de cada uno de los miembros, porque cada uno de nosotros debemos buscar esos espacios de edificación. ¿A quién es a quien usted jala para que le haga caso y se venga por donde usted quiere? ¿Con quién lo hace? Prioritariamente, con los niños y con los jóvenes, ¿sí o no? Pero se imaginan un cristiano ya viejo, se imaginan un cristiano con callos, no tanto en las rodillas, sino en las sentaderas, porque hay cristianos que no tienen callos en las rodillas porque caen y oran, sino más en las sentaderas porque mantienen sentados, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces nosotros necesitamos entender que debemos atender todas las generaciones. No debemos menospreciar las generaciones. Miren, el campo misionero tanto de los padres de familia y de la iglesia, hoy deben ser los niños y los jóvenes. Pero ¿en qué sentido? En que tenemos que evangelizarlos y disipularlos. Por eso la responsabilidad prioritaria, es de cada uno de nosotros como papás. Si yo quiero ver crecer espiritual, emocional, físicamente bien a un hijo, tengo que llevarlo en el proceso de crecimiento espiritual. Tenemos que desafiar a eso. Ahora, ¿son importantes las nuevas generaciones? Yo miraba en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 12, en esta misma versión miraba allí, no permitas, dice allí, Primera de Timoteo 4:12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y aquí está hablando de la importancia del papel de las nuevas generaciones en este momento. Hace unos días, un domingo, hace como 3 domingos, llegó, se me fue la paloma, un niño que viene con Javier y Carol, que es de la familia, Julián. Y entonces él llegó allá directamente al sitio donde yo estaba colaborando en la transmisión. Y miró allí, pudimos llegar, y él siempre llega a saludar, pudimos llegar. Yo le dije, qué bueno. Y entonces él se quedó mirando ahí, yo lo saludé, pero yo como estaba ahí
Y yo lo miraba de lado, yo, ¿de qué querrá, no? Y entonces llega y dice, ¿será que puedo coger esa sillita? Y entonces yo le dije, claro, arrímela. Y se arrimó allí. Y dijo, ¿y cómo es este asunto? Estaba mirando las pantallas. Entonces yo le expliqué así rápidamente, le expliqué para qué era cada cosa. Dijo, me va a tocar decirle a mi primo que me explique bien. Yo le dije, claro, vaya, dígale a su primo que le explique bien y si usted aprende bien, me viene y me ayuda. Y bueno, ya cuando llegó el momento de la reunión y él se quedó allí mirando cómo era que movía todas las cosas. Llegó el momento de la reunión de los niños y él dijo, ya es la hora de los niños, ¿cierto? Sí, y se fue para allá. A los 8 días volvió y entonces digo, ¿me puedo volver a sentar ahí? Y le dije, claro que sí, siente. Y entonces siguió mirando y preguntándome cosas. Entonces ahí fue que yo me acordé. Yo le dije, bueno, ¿y cómo te fue con tu primo? Yo no me puedo explicar nada. Le dije, pero hay tutoriales. Yo no es que no tengo dañado el celular. Pero entonces yo le decía y le decía varias cosas. Ahora, eso en vivo es complicado hacer la instrucción, ¿cierto? Pero mire que cuando un niño se acerca y uno le da confianza, ¿sí? Ve el interés, ve como la oportunidad, ellos ven la oportunidad de poder colaborar, de poder servir. Y yo digo, eso es algo que debemos sembrar en las nuevas generaciones. Debemos construir una sana relación intergeneracional. Estamos llamados a ser vigentes, a conectarnos con las nuevas generaciones. Porque las nuevas generaciones, como ven que hay un abismo generacional, son prevenidas con nosotros. Son prevenidos con nosotros. A mí me impactó una cosa que estaba viendo en un material de una encuesta que se hizo a los jóvenes creyentes hace poquito en América Latina. Y en esa encuesta hay varios datos. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes creyentes en América Latina creen que el aborto es una opción. Y eso ya es preocupante, porque tener ese concepto de que esa es una opción es ver la influencia, no de la iglesia, es ver la influencia de un mundo que está yendo en contravía a los preceptos de Dios. Una gran parte de la generación Z piensa que el matrimonio entre personas del mismo sexo es aceptable si así lo desean. Eso es ver la influencia de la ideología que ha estado permeabilizando a las generaciones. Dice allí en la encuesta que los jóvenes creyentes en América Latina dedican entre 7 y 8 horas diarias a mirar videos en las pantallas de los teléfonos, de las tablets o de los computadores, sin necesidad de conectarse con amigos. Tremendo, preocupante. Y nosotros no estamos prestando atención a eso. Nos están recomendando, un chico menor de 15 años no debe tener celular, ni redes sociales, porque eso se conocen casos impresionantes de cómo los jóvenes han sido afectados. Y otro detalle, para esta generación, hablando de los creyentes, de los jóvenes creyentes, para esta generación la iglesia no es confiable. Tremendo. Ahora, algo interesante y esperanzador en la encuesta. Cuando los jóvenes creyentes, póngale cuidado familia, cuando los jóvenes creyentes tienen preguntas, el primer lugar al que acuden es a la internet. La iglesia, un pastor o un profesor no son una opción. Y uno dice, tremendo. Pero algo que es esperanzador, les decía, en medio de esta realidad tan tremenda. Esta es la primera generación que acude a sus padres cuando necesitan ayuda. Y si usted alguna vez se está preguntando si realmente sus hijos le escuchan, la respuesta es sí, según la encuesta. Los hijos le oyen, ¿sí? Y me acordaba de una experiencia que conté hace mucho tiempo de una pareja de líderes que fueron a darle orientación a otra parejita en la casa.
y tenían un niño chiquitico, como de 3 años. Y el niño estaba allí y de pronto el niño se paró y fue y trajo una revista. Y la revista era de esas triple X. Y entonces los papás brincaron y dijeron, mi amor, ¿de dónde sacaste eso? Y el niño dijo, de la caja allá en el cuarto donde ustedes tienen un montón. Entonces mire que cuando hablamos de la vida cristiana tiene que ser congruente, porque estamos en medio de una generación que necesita de nosotros. Entonces, estimados, ¿qué debemos hacer como cristianos e iglesia? Pensando en este pasaje de Mateo 28, ¿qué debemos hacer? Yo le doy gracias a Dios por este ministerio porque el Señor nos tiene enfocados. Lástima que a veces desperdiciemos las oportunidades que tenemos. Pero una de las cosas que debemos hacer nosotros como cristianos e iglesia es trabajar en la formación de construir familias fuertes. Porque la célula básica de la sociedad es la familia. Y ahí es donde ustedes y yo le sembramos valores a nuestros hijos. Ahora crecen y tomarán sus decisiones y muchas decisiones serán malas, pero nosotros tenemos que asegurarnos de que se les siembre los principios de Dios. Como padres debemos ser activos en la vida de nuestros hijos. Como padres hemos cometido errores y los que tienen la bendición de ser padres y los que van a tener la bendición dentro de poco de ser padres en vivo y en directo, es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Debemos valorar a las nuevas generaciones. Nuestras congregaciones deben ser saludables, con espacios para los jóvenes y los niños. Y como congregación debemos aprovechar esos espacios. Si usted tiene la oportunidad de ganarse a sus nietos, a sus sobrinos, a esas nuevas generaciones, involúcrelos en la vida cristiana. Lo que se siembra hoy, más adelante se cosechará. Y ese es un clamor que debemos nosotros hacer. ¿Les parece si oramos? Póngase de pie para que descanse la silla y démosle gracias al Señor.